Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast La Voz del Derecho por Sevolver Puebla. El día de hoy nos complace en presentarles a un invitado especial, el abogado Alan Malcolm Bravo de Rosas, quien está participando como candidato a magistrado en el Distrito Judicial 2 en esta ciudad de Puebla. Vamos a abordar un tema fundamental en términos de justicia, que son las pruebas periciales. Más adelante vamos a escuchar por parte de él qué son las pruebas periciales, cómo es que tienen que ver precisamente con el tema de la justicia. Pero antes que nada, me gustaría de entrada saludarte, Malcolm, darte la bienvenida y que nos cuentes de tu trayectoria y también que nos cuentes por qué decidiste participar en estas elecciones como candidato a magistrado. Bueno, ante todo, muchas gracias por este espacio. Es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Como bien lo dices, pues estoy en la competencia electoral para un cargo de magistrado en materia mixta en el Distrito Judicial 2. Yo tengo un poco más de 10 años de experiencia en tribunales mixtos. Particularmente tengo más de 6 años como secretario. Y dentro de esta labor de participar en la proposición o elaboración de sentencias, mi preocupación sobre todo es la materia penal. Y de hecho muchas personas me han preguntado por qué decidiste contender para magistrado y quizás no para juez. Desde mi perspectiva, incluso como secretario, hemos propuesto muchas, vamos a decirlo así, formas para eliminar la arbitrariedad. Desde la trinchera del juzgado de distrito quizás es muy complicado no solamente, vamos a decirlo así, combatir ese problema. Y para mí es más, vamos a decirlo así, puede ser más fácil eliminar este problema y otras cuestiones estando como magistrado. ¿Por qué? Porque al estar en un tribunal colegiado tenemos esta facultad de emitir jurisprudencia. Para tu audiencia, cuando se emite jurisprudencia, ¿qué quiere decir? Un determinado caso se resuelve en tal sentido, pero lo que se resuelve va a beneficiar a otro tipo de casos similares en lo futuro. Incluso nosotros hemos tenido la oportunidad de emitir ciertos criterios que vamos a decirlo así, han beneficiado se han comentado en otras latitudes, tanto en México como en el extranjero. Y por eso es que decidí postularme para el cargo de magistrado. Pues qué gusto que estés participando, porque al final pues eres una persona con mucha experiencia. Yo creo que vas a aportar muchísimo al sistema. El que hoy en día te des a conocer por medio de redes sociales, claro, de estos espacios académicos, pues es para que la gente se dé cuenta de qué perfiles, de qué tipo de personas son las que están realmente postulándose y sobre todo quiénes están atrás de esos escritorios, que por lo regular pues nunca sabemos quiénes son, ¿no? Sí. Pero bueno, Malcolm, sin más preámbulo, hablemos de este tema tan interesante que es la prueba pericial. De entrada, ¿podrías explicarles y explicarnos claramente qué es la prueba pericial? Mira, voy a explicarlo en términos como más sencillos. En los juicios penales, sobre todo, hay ciertas cuestiones que no están a total alcance del juez. Aquí es algo muy importante porque en la actualidad, en los juicios penales, todavía se cree que el juez es perito de peritos, o sea, tiene todos estos conocimientos. Incluso hay criterios de tribunales, vamos a decirlo así, de plenos regionales, que son tribunales que fijan cómo deben resolver los demás. Y hay ciertos magistrados que piensan o tienen vamos a decirlo, pensamiento de que el juez puede valorar cualquier tipo de conocimiento, de cualquier rama científica. Pero ¿qué es lo que pasa en los hechos? Que normalmente el juez acepta lo que dice un experto o un perito. Desde mi perspectiva, el juzgador, aunque no tenga los conocimientos técnicos o la expertise de un perito, sí puede, vamos a decirlo así, implementar ciertos parámetros para controlar qué es lo que se ingresa al proceso. Porque normalmente no todo lo que se dice prueba pericial o prueba científica tiene fiabilidad y validez, y ahí ese es a mi parecer, lo que tiene que hacer el juez. Ok. Y en este caso, ¿cómo es que generalmente esta prueba pericial
se puede incorporar dentro de estos procesos judiciales? Mira, aquí hay algo muy importante, y lo he dicho en algunos foros. En México tenemos un problema de que todo lo que se ofrece o se propone en los juicios como prueba pericial se admite y se incorpora posteriormente en la audiencia de juicio oral. Pero para mí es un problema porque hay ciertas técnicas que no tienen una validez científica, y al juez, vamos a decirlo así, es un poco incrédulo. Si al juez se le dice esta técnica o esto que yo digo como perito tiene un sustento científico, el juez lo cree y lo acepta, y prácticamente quien está resolviendo los problemas son los peritos y no el juez. Un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, hay peritos en materia de psicología, y a veces estos peritos, en especial los peritos clínicos, utilizan muñecos anatómicamente perfectos. A partir de esos dictámenes se resuelven casos muy delicados, como casos de abuso sexual. Y el juez nunca, o por regla general, los jueces nunca se han preguntado, bueno, ¿esta técnica tiene respaldo científico? Y lo cierto es que esa técnica, como varias, no lo tienen. A mi parecer, el juez ahí es donde tiene que, antes de llegar a que se incorpore, se deshaga una prueba que se dice ser pericial, el juez tendría que preguntarse, bueno, ¿esta prueba es válida? Otro ejemplo muy claro es el famoso detector de mentiras, que tampoco no está comprobado que detecte la mentira, pero incluso no solamente en procesos jurisdiccionales se ocupa, sino también es muy común que se ocupe para los procesos de evaluación a los policías, ¿no? Que se someten a estos procesos o control de confianza, ¿no? Pero en realidad no tienen no hay un sustento empírico, no hay un sustento científico que te diga que ese aparato sirve para eso. Y es como hasta muy curioso, porque otras ramas de la ciencia, perdón, otras ramas del conocimiento han avanzado de la par de la ciencia. La arquitectura, la química, la medicina van a la par de la ciencia. Y en los juicios penales, especialmente en los juicios penales, se resuelve a partir de postulados que vienen desde siglos atrás, ¿no? Y es muy grave porque a veces, otro ejemplo muy claro, y no me dejarás mentir, que en los juicios se le exige mucho a los testigos. Normalmente, también por las particularidades de nuestro sistema, las personas declaran ante el juez después de que el hecho delictivo pasó hace un año, y se le exige, a ver, dime de qué color eran los zapatos de la persona que te agredió. Conforme a la psicología del testimonio, que es este conocimiento científico afianzado, nos dice que la memoria es muy frágil, o sea, no le puedes exigir eso. Y a veces el juez, desde mi perspectiva, el juez tiene que, si bien es cierto, no tiene estos conocimientos, pero sí puede como corroborar si lo que le dice el perito tiene un sustento, ¿no? Algo que mencionabas, y sí se me hace como, no sé, sorprendente, es el hecho de ocupar esta técnica precisamente con el detector de mentiras, Claro. Que de hecho ni siquiera, como bien lo dices, es un detector de mentiras, sino hasta donde yo tengo entendido tiene que ver con el ritmo cardíaco. Claro, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, soy una persona muy ansiosa, o tengo una arritmia cardíaca, sí. O sea, nos vamos a ese extremo, ¿no? Claro, o sea, claro. tengo un problema cardíaco, soy una persona que se pone súper nerviosa desde el momento en el que le hablan, porque a lo mejor yo prefiero estar aislado. Ajá, exactamente. Y de repente, repente, muy introvertida, ¿no? Claro, y de repente me someten a presión. Claro. Y me ponen ahí ciertos chuponcitos y me dicen que con eso se va a dar la veracidad, claro, o que estoy diciendo una mentira. Sí. No, pues está peor. Es grave. De hecho, fíjate, en otras latitudes, como en Estados Unidos, esto ya se dijo. Esto no, el detector de mentiras desde el principio de la década de los 1900 se dijo, esto no sirve. Y nosotros, para los policías, es lo que les exigimos, que pasen este detector de mentiras. Y no solamente eso, que a veces uno piensa, bueno, son casos extremos, ¿no? Porque luego yo en diversos foros he hablado de casos, vamos a decirlo así, que llegan a lo irrisorio, ¿no? Que dan risa. Por ejemplo, un caso muy famoso del caso de la PACA, que hace años la entonces Procuraduría General de la República echó mano de una vidente para detectar dónde estaba un cuerpo. Esos son casos extremos, ¿no? Pero a veces hay pruebas que, vamos a decirlo así, convivimos con ellas día a día, ¿no? Especialmente las ciencias forenses manejan esta afirmación hacia los jueces. Nosotros, en cuestiones de huellas dactilares, mordeduras, tu huella tu mordedura es única e irrepetible. Y eso tampoco no tiene un sustento científico. No hay una prueba
más o menos amplia que te diga que todas nuestras huellas son, bueno, que una huella es irrepetible. Quizás, y eso es lo que tiene que hacer el juez, a ver, dime tu margen de error. Ok, esta huella es única y repetible, pero ¿respecto de qué población? ¿La de Puebla, la de Cholula? E incluso ha habido casos que demuestran que ese postulado de que la huella es única y repetible, pues no es cierto. Y yo he hablado de un caso muy, vamos a decirlo así, muy famoso, que es el caso de Brandon Mayfield. Cuando pasaron los atentados terroristas en España en 2004, se encontraron unas huellas y se le atribuyeron esas huellas a él. Y el FBI, porque estaba, vamos a decirlo así, colaborando con la policía española, dijo, no, aquí, esta es una prueba que no tiene margen de error, ¿no? Y la policía española, que es lo que deberían hacer las policías, es investigar más, ¿no? O sea, no solamente te quedas con una prueba pericial, sino hay que investigar más. Y la policía española se preguntó, bueno, ¿y este abogado ha entrado a España? Y nunca había entrado, ¿no? O sea, eso es lo importante como de ir más allá, ¿no? De lo que nos dice alguien que se dice experto, ¿no? Sí, y es que es complicado entender cómo es que vamos a valorar esa experticia. Claro. La experticia en el sentido de cuántas veces lo has hecho y cuántas técnicas has utilizado y cuál es tu base científica, metodológica, tu base dogmática, para que puedas sustentar lo que me estás diciendo. Porque no todos estamos de acuerdo que tienen esa misma experticia para poder hacerlo. Hablabas de los temas psicológicos. Y en los temas psicológicos a mí también me surgen ahí ciertas dudas. En el tema, a lo mejor, de hacer un dictamen clínico por cuestiones mentales. ¿Cómo determinarlo? Mira, es bien interesante porque en justicia penal se emplean normalmente o participan en las pruebas especiales psicólogos clínicos. Hoy en día ya no está tan estigmatizado ir con un psicólogo. Creo que ya es como ir con un dentista. O sea, es normal, ¿no? Debería ser normal. Todos ser normal. Deberíamos de ir al psicólogo. De hecho, es, vamos a decirlo, sano, ¿no? Pero un psicólogo clínico, yo he ido y yo te puedo decir, y se lo cuestionas a cualquier psicólogo clínico, ellos nunca te van a decir, tú me estás mintiendo. Decir, me siento triste porque me dejó mi pareja. No, no es cierto. No sé, me fui infiel. El psicólogo clínico no va a decir, no va a determinar, no, tú me estás mintiendo. O sea, el psicólogo clínico, o sea, y yo siempre utilizo esta como analogía. Si imaginamos que tenemos un vidrio roto, el psicólogo clínico se va a encargar de repararlo, pero él no va a determinar cómo se rompió ese vidrio y quién lo rompió. Hay otro tipo de psicólogos que se encargan más como de procesos cognitivos y pueden darnos más elementos de determinar si tú dices la verdad o no. Por ejemplo, también en estos casos muy delicados de abuso, a veces la ciencia sí nos ayuda de una manera más objetiva. Por ejemplo, puede haber un caso de alguien que diga, bueno, es que yo recuerdo que mi papá me tocó, por así decirlo, cuando tenía 2 años. El psicólogo clínico no va a decir, bueno, tú me estás mintiendo. Pero un perito que se encarga más o ve más, se enfoca más en los procesos cognitivos, nos va a decir que desde el nacimiento hasta los 3 años pasa un fenómeno que se llama amnesia infantil. O sea, de ahí el perito va a decir, esto posiblemente es un falso recuerdo. O sea, esto tómalo en cuenta, juez. O sea, es muy importante, ¿no? Sobre todo en pruebas en materia de psicología, ¿no? Creo que ahí sí tiene que haber un examen más cuidadoso, ¿no? Y en el sentido en el que también las personas que llegan con este tipo de asuntos deberían de entenderlo. Sí. ¿Y de quién es la tarea inicial? Yo creo que del abogado, ¿no? De decirle, sí, efectivamente, recuerdas que pasó cuando tenías 3 años y bueno, pero ¿qué crees? Existe la posibilidad de que lo que estés diciéndome en este momento sea un falso recuerdo. Claro. Y entonces determinar en torno a todo eso y obviamente a todo lo que viene después, si es que sí va a ser procedente o no. Claro, fíjate que yo creo que es una tarea común, tanto de abogados como de los peritos, como de los propios jueces, porque a veces creemos que tiene que haber como medios como para no también incidir en el testigo. Porque puede haber este fenómeno de los falsos recuerdos, pero cuando tú cuestionas mucho, especialmente a menores, oye, a ti te pasó esto. De hecho, hace poco escuché a un juez que comentó, y así lo dijo, ¿no? Tuvo un caso, un juez federal, de un niño que pareciera, bueno, supuestamente sufrió un hecho de este tipo, se le declaró hasta 12 veces, y a la 12ª ya reconoció que sí había sido abusado.
Desde mi perspectiva y de mi experiencia, a mi parecer, ya ese niño de tantas veces que se le declaró, ya se le generó un falso recuerdo. ¿Qué es lo más recomendable? Que se le declare una vez y se grabe. O sea, no solamente para, si es que sufrió este evento delictivo, no hacerlo pasar otra vez, o sea, el recordar la experiencia, pero también para efectos del conocimiento de la verdad, que es lo que le importa a la materia penal, lo más recomendable es una vez, porque quizás no pudo haber pasado nada, pero le estás induciendo. Y eso también es lo que pasa con el uso de los muñecos. El niño no tiene conciencia de este tipo de muñecos que representan la anatomía de un hombre y una mujer, pero tú ya le estás induciendo a que crea que pasó por un evento de este tipo. Y es riesgoso, ¿no? Y es muy delicado, sobre todo, que este tipo de técnicas, pues, insisto, no tienen un sustento científico y así estamos resolviendo. Es como si estuviéramos aventando una moneda al aire. Sí, al final estamos transformando la vida de un niño. Claro. Que va a tener secuelas y secuencias todavía muchos años después. Claro. Como dices, ojalá que todos los casos de ese tipo no sucedieran. Ojalá que no. Pero si no sucedieron, lo estamos induciendo a que crea que sí sucedieron. Claro. Y al que sí sucedió, entonces se lo estamos recordando determinadas veces sin la necesidad de poder hacerlo, ¿no? Tener esa... no es el caso. Como que cuál sería la finalidad de estárselo recordando tantas veces. Sí, es grave y es lo que a veces no vemos en los tribunales, ¿no? Bien, y en este sentido, Malcolm, ¿qué reformas o acciones serían necesarias precisamente para mejorar el uso y la confiabilidad de estas pruebas periciales en nuestro sistema judicial? Yo creo que es muy importante tomar dos acciones. Una es retomar unos criterios que se llaman criterios Dauber, que literalmente vienen desde 1920 y tantos de Estados Unidos. Esos criterios garantizan que no entre al proceso técnicas que no tienen un sustento científico. Por ejemplo, el detector de mentiras. En términos generales, vamos a decir, la bondad de este tipo de criterios es verificar si la prueba que tú intentas ingresar al proceso ha sido sometida a prueba. Si no ha sido sometido, si no está comprobado su uso no se incorpora. Eso de entrada también nos genera ciertos beneficios porque ya eliminamos el desahogo de pruebas periciales que no tienen algún sustento. Posteriormente, desde mi perspectiva, hay otro punto muy importante que también le corresponde a las partes y al juez. Vamos a decirlo así, sacarle todo el provecho o el jugo posible al perito. No solamente cuestionarlo en cuanto a su expertise, su experiencia con otros casos similares, sino también cuestionarlo respecto de su experticia en general, su conocimiento en general y sobre todo, este es, vamos a decirlo así, un tip, que sean muy enfáticos en cuanto al cómo hizo el proceso en el caso concreto y cuál es el error, el rango de error de esa prueba. Porque normalmente, insisto, al juez se le presentan muchas técnicas como científico y tenemos este efecto que se le denomina efecto CSI. No sé si has visto estas series, de que van los peritos, recaban todos los elementos y ¡pum! Ya los ingresan en una máquina y este es el culpable. Y la realidad es que las pruebas, las ciencias forenses, como en general toda la ciencia, prácticamente no hay certezas absolutas. Por eso es que el juez tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es tu rango de error? Salvo la prueba de ADN, esa prueba tiene 99.9 de fiabilidad, de ahí en fuera las demás tienen rango de error. Y es algo que los peritos tienen que cuestionar, las partes tienen que cuestionar a los peritos y a mi parecer excepcionalmente también tendría que hacerlo el juez para valorar los alcances de esa prueba pericial. Bueno, y entonces, ¿qué opinas? Que hoy en día la inteligencia artificial está con todo y la digitalización igual. ¿Cómo es que todo esto, o sea, puede funcionar? Nos dices el caso del CSI. Sí, y se ve maravilloso en las series, ¿no? Sí. De hecho, gracias a esas series, muchos jóvenes dijeron, yo quiero criminología y criminalística, porque ya se veían con su traje blanco y andaban ahí con su polvito, ¿no? Sí. Cuando hoy en día sabemos que es algo totalmente distinto. Claro. Pero hoy en día, ¿qué papel juega precisamente la inteligencia artificial, la digitalización en las pruebas periciales? Mira, de entrada, hoy, como tú dices, actualmente hay un boom de la inteligencia artificial en cualquier ámbito. Y muchos dicen, es que prácticamente con la inteligencia artificial podemos ocupar casi a
poner a una computadora a resolver la vida de las personas y los jueces ya van a desaparecer. Yo creo que todavía no podemos llegar a ese extremo porque la inteligencia artificial depende de la inteligencia humana. En realidad, y eso es muy importante que lo tomen en cuenta, cualquier inteligencia artificial no funciona por sí misma y depende de la información que tú le provees. Por ejemplo, si yo quiero examinar a determinada persona, si yo solamente incorporo lo que me conviene, esta persona va a decir, la inteligencia artificial me dice que esta persona tiene calificación de 10 de 10. Pero si tú ingresas otros factores, va a cambiar. ¿Esto qué quiere decir? Que la inteligencia artificial para hoy, hasta hoy en día, sigue dependiendo de todo lo que se le ingresa por una inteligencia, vamos a decir, humana. En las pruebas periciales yo creo que hay avances muy importantes. Vamos a poner el ejemplo del detector de mentiras, que su fiabilidad está, vamos a decirlo, refutada. Pero hay otras pruebas periciales que incluso han empezado a analizar en términos coloquiales el movimiento o la interacción de tus ondas cerebrales para detectar si mientes o no. Ese tipo de pruebas todavía no tiene un respaldo científico para ser utilizadas en los procesos, pero quizás más adelante si exista un verdadero detector de mentiras. Pero para eso el juez yo creo que tiene que ir, aun cuando se nos presente como inteligencia artificial, tiene que ser muy crítico. Porque sí puede sonar muy bonito, ¿no? De que casi como la película de Yo Robot, ¿no? Pero aún todavía no llegamos a esos extremos y tenemos que tomar en cuenta que seguimos resolviendo la vida de las personas. Sí, claro, tiene que ser bajo este criterio de persona a persona que se pueda resolver. Sí. Bueno fuera que una máquina pudiera hacerlo todo, pero como bien dices, o sea, las máquinas al final de cuentas están nutridas por todo aquello que nosotros les damos y que esperamos una respuesta precisa a lo que les estamos preguntando, convenientemente, porque no les preguntamos así como que de manera muy amplia, siempre va a ser bajo la conveniencia. Y en este sentido, Malcolm, ¿tú qué recomiendas para los peritos, o sea, en el sistema de fortalecer su formación ética profesional para garantizar que existan buenas pruebas periciales? Yo creo, y esto es un consejo que les doy a los peritos, porque incluso hasta parece, no voy a generalizar, pero lo vemos muy recurrente, y tú no me dejarás mentir, que tienen hasta un formato, ¿no? ¿Qué método utilizaste? ¿El método deductivo, inductivo? Eso no nos dice nada de qué técnica estás utilizando. ¿Qué método, qué procedimiento llevaste a cabo? La recolección de muestras, O sea, desde mi perspectiva, los peritos tienen que ser más exhaustivos. No solamente en los procesos tradicionales donde su opinión está en papel, sino también en los juicios orales. Y esto también va a depender de los abogados, como que tengan vamos a decirlo así, una plática previa, pero para conocer no solamente la experticia del abogado, sino las áreas, vamos a decirlo así, las posibles deficiencias de la opinión de su experto, vamos a decirlo así, desde una perspectiva no de estrategia, pero sí de sacarle lo mejor a tu perito. Porque a veces yo creo que tanto los abogados se quedan muy cortos, como que en incentivar al perito que diga todas las posibles como cuestiones que a veces ya cuando el asunto llega hasta la justicia federal no nos dan muchos elementos para resolver, ¿no? Malcolm, ¿qué consejo tú le das a estas nuevas generaciones que están estudiando? Que no se vayan obviamente con la idea de estas series maravillosas que nos entretienen mucho. ¿Qué consejo real tú les das a ellos para que si en su momento deciden participar profesionalmente como peritos, qué es lo que deberían de hacer realmente? Yo creo que tienen que ser muy críticos porque hoy en día la ciencia, y nos lo demostró la pandemia, nosotros estamos como seres humanos necesitamos certezas, pero ahí vimos como que las posibles deficiencias de la ciencia. Como perito yo creo que no solamente te tienes que centrar en una determinada, vamos a decirlo así, rama de un conocimiento, ¿no? Como psicología clínica, y solamente me baso en eso. Voy a ver otros como enfoques. Porque entre más preparado estés, creo que puedes como que ayudar más de una mejor manera a la solución de los casos, ¿no? Entre una mejor formación tengas, creo que puedes ayudar a la impartición de justicia desde el punto de vista de los peritos. Y una cuestión que acabamos de comentar, que sean un poco más exhaustivos, ¿no? Porque de ahí depende
las pruebas periciales a veces son muy determinantes en diversos casos, ¿no? Entre más exhaustivos sean, es una cuestión que va a ser favorable a las partes, a los abogados, incluso hasta la propia justicia, ¿no? ¿Algún ejemplo de alguna prueba pericial que tú recuerdes y digas esto fue determinante para que a lo mejor que todo el panorama se veía muy oscuro y de repente hubo algo que cambió todo? Mira, voy a cambiar un poquito la pregunta porque he visto muchos casos donde se ingresa pruebas que no tienen un sustento científico y cuando era obvio que se ocupaba otra prueba. Un ejemplo, hace un año tuvimos un caso de abuso sexual que se decía que sufrió una niña. En términos generales, igual, volvemos a lo mismo. ¿Cómo le preguntas a un niño? ¿Cómo lo cuestionas? Es muy delicado llevar su testimonio. La madre le preguntó varias veces, oye, tu papá te tocó, pero en diversas ocasiones. Y la niña, así como te lo voy a decir, es lo que dijo. Mi papá me limpia mi colita. No dijo mi papá me toca mi partecita, otras expresiones. Y la madre dijo, no, esto es abuso. Fue supuestamente, a su decir, con una ginecóloga. La ginecóloga, también a decir de la mamá, le dijo, sí sufrió un abuso, vaya con el Ministerio Público. Esa ginecóloga nunca apareció y ni se supo si existió o no. Cuando llega con el Ministerio Público este caso, si es un caso de abuso sexual, hasta parece obvio que lo que necesitamos es una prueba en materia de ginecología. Pero ¿qué es lo que hizo el Ministerio Público? Dijo, no, mejor traigan a la perita en materia de psicología con los muñecos anatómicamente perfectos. Nos llega este asunto después de varias instancias al tribunal colegiado. Me toca proyectar el asunto, entonces dijimos, ¿sabes qué? Conforme a los criterios de Dauber, el uso de estos muñecos anatómicos, incluso también referimos que hay otra prueba, la prueba de los dibujos, la interpretación de dibujos no tiene ningún sustento. O sea, no hay nada. Esto y nada es lo mismo. ¿Qué es lo que hicimos? Fue una decisión fuera de lo tradicional, porque normalmente si no hay elementos era un caso de vinculación al proceso, pues se tendría que haber dicho que procedía la no vinculación al proceso. Pero fuimos más allá y dijimos, bueno, es que no podemos también dejar de lado la posibilidad de que sí hubiera sufrido un caso de abuso sexual. Y lo que hicimos fue vincular al Ministerio Público que practicara un metaperitaje. O sea, ya no se puede practicar una prueba pericial en materia de ginecología, pero sí nos podemos traer un perito en materia de ginecología que nos diga con esta información que hay en el expediente qué es más probable, que hubiera sufrido la niña un evento de abuso sexual o que esa irritación que tenía en su parte íntima, porque de ahí derivó los cuestionamientos de la madre, porque la niña decía que tenía irritación en su parte, pero le preguntó, oye, ¿sufriste abuso? Y la niña dijo, no, me limpiaba mi colita. Conforme esa información, en el metaperitaje la perita puede decir, bueno, es más probable a lo mejor un tema de infección por una mala práctica de la limpieza, o sí, puede que sí también sea de abuso. Ahí a lo mejor no es de que la prueba que se haya practicado fue determinante, sino que vimos que faltaba una. Y a veces eso es lo que pasa en la justicia federal. No es que estemos como que, no quiero decir que estemos atados de manos, pero a veces la fiscalía no practica pruebas como que muy importantes. También en otro caso de feminicidio, que este era del sistema escrito, del tradicional, tuvimos la oportunidad de ver en varias fotografías cuando se hizo las pruebas periciales respectivas en el levantamiento del cadáver, que había una lata de Pepsi. Y en esa lata de Pepsi el perito fotógrafo le tomó una foto y había una huella clarita, así, muy nítida, ¿no? Muy nítida. Y si tú me preguntas si se practicó un examen en dactiloscopía de esa huella, no se hizo. O sea, y esto es muy recurrente, a mí me sorprende porque a veces dices, bueno, con esta prueba hubiera sido determinante. Y fuera del caso del metaperitaje, a veces no es posible volver a practicar estas pruebas porque aquí la lata cuando la vuelves a encontrar, ¿no? Sí, no. Y eso es algo muy, muy serio que hay que tomar como un problema que nos importa a todos, ¿no? No solamente para la justicia, sino para los peritos, porque uno dice, bueno, yo como perito fotógrafo, si estoy viendo la huella, pues a lo mejor comento con el equipo, con el propio fiscal o con la policía investigadora, oye, tengo esto, o sea, hay que practicar esto, ¿no? A nadie se le pasó por la mente, ¿no? Y yo digo, o sea, a veces yo creo que es válido el sentimiento de injusticia que tienen las personas,
porque yo creo que sí le hemos dejado de ver. Hablo como que siendo parte del sistema, ¿no? Creo que lo que va a mejorar mucho es como que la formación de todos, ¿no? Peritos, abogados, jueces, todos. Sí. Pequeños y grandes detalles Sí. que hacen y marcan la diferencia. Claro. Como bien lo dices. Y bueno, Malcolm, pues de verdad nos sentimos muy agradecidos porque nos hayas dado tiempo de tu agenda, que sabemos que está súper saturada, que te encuentres el día de aquí compartiendo este tipo de temas que yo creo que da para muchísimo más. Claro. Muchísimo, con muchos ejemplos, con muchos casos y casos prácticos reales. Sí. Que te ha tocado observar. Pero bueno, Malcolm, de verdad que Seulver te desea éxito en esta casi ya cierre de la candidatura para magistrado. Tenemos gran confianza de que vas a tener muy buenos resultados y por favor nos gustaría que le comentaras a nuestro auditorio cómo te encontramos. Claro. El día, ya sabemos que es 1 de junio. ¿Qué color es tu boleta? ¿Cuál es tu número? Bueno, yo voy a aparecer en la boleta rosa, que es para los cargos de magistrados y magistradas. Tengo el número 18. Si ustedes me dan su voto de confianza, tienen que escribir el número 18 en el recuadro rosa. Es complicado, pero yo confío en la gente que salga a votar, porque también tiene la posibilidad de elegir a quiénes van a ser sus jueces, quiénes van a ser sus magistrados. Quizás no tengan un problema ahora, pero esto lo tienen que hacer también como viendo como a futuro si tienen algún problema. Y pues nada, yo les pregunto, si ustedes quieren un nuevo poder judicial, si quieren cambiar el sistema de justicia, eso a mi parecer es lo que ofrecemos. Vamos a aparecer de nuevo, boleta rosa, número 18, recuadro rosa. Para el Distrito Judicial 2, que es Atlisco, San Martín, Izúcar, Puebla, Cholula, Tehuacán y Jalpan. Perfecto, Malcolm. ¿Alguna red social en la que te puedan seguir? Claro. Yo aparezco en prácticamente todas mis redes sociales, estoy como Malcolm Bravo, salvo en TikTok, estoy como Malcolm Bravo Puebla. Perfecto, pues ya escucharon, hay que buscarlo, hay que ver toda su trayectoria que ha hecho durante esta campaña y sobre todo que es una persona confiable y sabemos que ha desempeñado un buen papel en el sistema judicial y que va a seguir haciéndolo. Muchísimas gracias, Malcolm, por estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias a todos y sobre todo gracias a nuestros fundadores, gracias a Seulver Puebla por permitirnos y darnos la oportunidad de tener estos espacios. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, Malcolm. Hasta luego. Muchas gracias.